Bienvenidos al curso de química. Mi nombre es Juan Olivares. Vamos a desarrollar el tema de hoy, que es evolución de las teorías acerca del átomo. Cuando hablamos de la evolución histórica de las teorías atómicas, es importantísimo que tengamos en claro la idea que vamos a desarrollar el día de hoy. Cómo ha ido cambiando la perspectiva de los seres humanos respecto a la estructura de la materia. O sea, en todo momento el ser humano era consciente de que estábamos formados de átomos. Pues claro que no, ¿no? Parece mentira inclusive, ¿no? Que cuando se habla del coronavirus es una molécula, o bueno, es una estructura que tiene una capa de grasa, una capa de proteína, y cuando hablamos de la grasa son átomos de carbono, de hidrógeno y oxígeno unidos entre sí, for formando una estructura que tiene propiedades específicas. Entonces, para comprender eso, ¿no? Ahora de las cosas a nivel microscópico, pues ha tenido que transcurrir una gran cantidad de tiempo y sobre todo, ¿no? El trabajo de muchos científicos que con sus ideas esclarecieron, aclararon el panorama de qué estaban hechas las cosas. Históricamente se indica que los griegos fueron los primeros en tratar de dar una explicación al origen de las cosas. Ellos decían que las cosas que nos rodean están formadas básicamente por cuatro elementos. ¿Cuáles eran esos cuatro elementos? Aire, agua, fuego, tierra. Es más, si decían que el agua interactuaba con la tierra, se generaba lo húmedo. En cambio, si el fuego interactuaba con el aire, se generaba lo seco. De esa forma, los griegos trataban de explicar cómo el comportamiento de la naturaleza. Esta idea fue asumida por Aristóteles, que inclusive decía, ¿no?, que tanto estas cosas que forman lo que nos rodea ha existido y existe indefinidamente, ¿no? No tiene principio, no tiene fin, existirá por los siglos de los siglos y que está englobado en una única sustancia que se llama el éter. Aunque no lo creas, esas ideas fueron las que más predominaron en todo el pensamiento científico por casi 2000 años, por casi 2000 años. Pero, en paralelo, dos filósofos, Leucipo y Demócrito, plantearon una cosa muy interesante, de que la materia no era pues una cosa continua, ¿no?, que existiría, ¿no?, indeterminadamente por los siglos de los siglos, sino que tenía un límite de división. Y a esa última porción de materia que en la cual se podía dividir, le denominamos átomo. Claro que te suena la idea actual que tenemos del átomo, ¿no? Pero ¿cómo llegaron a esa conclusión de Leucipo y Demócrito? Pues de una manera muy curiosa. Ahí está, una manzanita, la parte de la mitad, la mitad de la mitad, la mitad de la mitad de la mitad, la mitad de 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 la mitad, hasta un punto en el cual ya no se puede dividir más. Entonces, a ese límite en el cual ya no se puede dividir más a la materia, se le llama átomo. ¿Ok? Por eso que decíamos que la materia discontinua, mientras para Aristóteles la materia era continua, para Leucipo de Demócrito la materia es continua. Llega a ese punto límite donde el átomo es una esfera maciza, ¿no?, que es invisible e indestructible. Muy bien. Pero este detalle de Leucipo y Demócrito lo llegaron digamos, a deducir a partir de un experimento mental, a partir de un planteamiento, ¿no?, teórico. Pero como te estaba comentando, Aristóteles se los llevó de encuentro a todo el mundo, ¿no? Las ideas de Aristóteles fueron pues tan importantes que cualquier pensamiento, cualquier tipo de discusión en la cual se pusiera a Aristóteles, pues inclusive podría ser castigado con la muerte. Así que bueno, tuvimos que esperar hasta el año de 1805. En 1805, este señor John Dalton plantea de que la materia está formada por partículas invisibles e indestructibles, y estas se denominaron átomos. ¿Ok? Se denominaron átomos. Lo interesante es que en realidad este concepto de Dalton es en esencia lo mismo que decían Leucipo y Demócrito. Pero en ese caso, profe, ¿cuál es la diferencia? ¿Si es lo mismo? No, hay una enorme diferencia.
Dalton ya sabe que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Y quién fue la primera persona en mencionar eso de que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma? Fue Lavoisier. O sea, con Lavoisier se demuestra de que los átomos de los elementos, o bueno, las sustancias elementales que participan en una reacción química nunca cambian. Y más bien, si son átomos de hidrógeno, tienen un tamañito, una forma. Si son átomos de oxígeno, tienen otro tamaño, otras propiedades, de repente otro color, por decirlo nada más para la gráfica, fíjate. Si hablamos del átomo de bromo, tiene mayor tamaño, tiene diferentes propiedades que el hidrógeno y el oxígeno. Por lo tanto, ahí también está aplicando el concepto de que toda materia tiene propiedades específicas sin importar su origen. Es por eso que con nuestro ejemplo de Dalton, él indica que la materia está formada por pequeñas partículas que son invisibles e indestructibles, denominadas átomos, y que esas se conservan, no cambian, aún en la reacción química más violenta. Por eso, cuando se habla del modelo de Dalton, el átomo es una esfera maciza que concentra la masa del átomo. A ver, para que tengan un poquito claro, podemos hacer un experimento, lo puedes hacer en tu casa después de escuchar el video. ¿Qué suena, no? Escuchar el video. Escuchar la clase. Agarras un poco de miga de pan, sacas miga de pan, y con la palma de tus manos comienzas a darle vueltas, a hacer una especie de bolita. Y si viendo que toda esa miga de pan, que es bastante considerable en algunos panes, cuando tú le das vuelta, la aplasta, se queda una bolita pequeñita. Entonces, esa bolita que queda de pan, de la miga de pan, es la idea que tenía Dalton respecto al átomo, ¿no? Una pequeñísima porción de materia que es compacta, que es indivisible, es indestructible. Entonces, a esa esfera maciza de materia se le dice el modelo atómico de John Dalton. Estamos hablando del año 1805. Posteriormente, en 1825, 90 años después, un señor llamado William Crookes estudia los llamados tubos de descarga. Tú conoces un tubo de descarga. Los tubos de descarga son los fluorescentes. Se hace pasar corriente eléctrica y estos emiten luz. Pero resulta que Crookes, haciendo este estudio de los rayos catódicos en los tubos de descarga, podrían ser desviados por campos eléctricos y por campos magnéticos. Por favor, mira con cuidado la animación. Lo que descubre Crookes es que los rayos que vienen del cátodo viajan siempre en línea recta. Viajan en línea recta. ¿Ok? Pero también, si por ejemplo le aplicamos un campo eléctrico, esos rayos catódicos se desvían hacia la placa positiva. Ahora pensemos un poquito. Si la placa se desvía, o mejor dicho, el haz de rayos catódicos se desvía hacia la placa positiva, es porque su naturaleza es negativa, ¿ok? Es negativa. Entonces, con este sencillo experimento, Crookes demostró que esos rayos catódicos tienen carga negativa. Pero lo más interesante, y por favor mira con cuidado, eso es un tubo de Crookes en acción. ¿Y qué se le está colocando ahí? ¿Qué cree usted que se le está colocando? Sí, jóvenes, eso es un imán. Eso es un imán. Eso quiere decir que también los rayos catódicos se pueden desviar por la acción de un campo magnético. Entonces, Crookes descubre un detalle muy importante. El hecho de que estos rayos catódicos se desvíen por acción de un campo eléctrico y por un campo magnético, quiere decir que son partículas que tienen masa. Son partículas que tienen masa. A partir de ese experimento, un científico llamado Joseph John Thomson pudo descubrir al electrón. Pero antes de ese punto, vamos a continuar aquí con este señor, de repente muy poco conocido por ustedes, el señor Eugene Goldstein. Eugene Goldstein hace una variación en los tubos de descarga, sobre todo en el cátodo, le hace huequitos, ¿no? Y este comienza a emitir partículas que van en sentido contrario a los rayos catódicos. Como esas partículas van en sentido de los rayos catódicos, se llaman también rayos anódicos o rayos canales. Ahora, ¿por qué se le llama rayos canales? Por esto. Fíjate. Se supone que cuando tú tienes un tubo de descarga, los electrones van del cátodo hacia el ánodo. Por eso se llaman rayos catódicos.
Pero cuando esas partículas chocan con las partículas del aire o el gas que está contenido, resulta que el de electrones y las otras partículas atraviesan esa lámina agujereada, ¿no? Esos canales que se han hecho en esa lámina. Por lo tanto, esa es la razón por la cual se denomina rayos canales, porque vienen desde el ánodo y atraviesan los huequitos que se han colocado en el cátodo. ¿Ok? Ese detalle es muy importante. Además, eso quiere decir que las emisiones que se producen en los rayos anódicos, ¿no? O rayos canales, es de carga positiva. Muy bien, chicos. Qué ventajas, ¿verdad? Yo siempre me quedo sorprendido de lo que ahora se puede hacer con las animaciones, ¿no? En mi época ni siquiera fotos había de este experimento. Bienaventurado sean. A ver, ¿quién es ese señor con cara de loco? No, no está loco. Era la moda de esa época, una barba así largaza, ¿no? Es el señor Wilhelm Röntgen. Röntgen también estudia los rayos catódicos, pero se da cuenta que cuando comienza a variar uno de los, digamos, electrodos, los metales que se colocan en el aparato para que funcionen, estos emitían una especie de radiación de origen desconocido. O sea, para esa época, como no sabían cómo se producía esos rayos catódicos, le denominaron rayos X o rayos desconocidos, ¿no? Como en álgebra. ¿Qué cosa es X? Algo desconocido. Pero resulta que con este experimento, Röntgen se dio cuenta que podía atravesar cuerpos opacos, podía revelar placas fotográficas. Bueno, en esa época era placa fotográfica, ¿no? Ese concepto quizás para usted le suene muy extraño porque si tomas una foto en el celular, si salió bien, chévere. Si salió mal, lo borras. Pero antes no. Puedes preguntar a tu abuelito, a tu abuelita, cómo eran fotos en los 15 años. Era una tortura. Comprabas una especie de película como que venía en un rollito, en un tubito, como plástico. Entonces le tomabas fotos. Tenías que ir a un estudio, revelar las fotos y todavía recién ahí ver, ¿no? Esta sí está bien, esta es mal. Ahora no. Ahora al toque nomás con el celular. Oye, esa foto, mira, tengo los ojos rojos, bórrala. Pum, lo borro. Pero lo más importante de Röntgen, al margen del comentario que hemos hecho, es que se puede ver la mano de un ser vivo en acción. Antes, para ver los huesos de esa digamos, característica, teníamos que esperar a sacar de un cadáver. Pero fíjate, no es solamente la manito. Mira, justo que quiero una gaseosita. Mira cómo pasa el líquido a través de la garganta. Cómo se abre justamente la epiglotis. La epiglotis es esa parte que permite el paso del líquido y del sólido. A ver, ojalá se vea bien. Fíjate acá, fíjate acá. Epiglotis. Aquí es la nariz y por acá entra el aire. Pero cuando va a pasar el líquido, empuja esta parte de acá, cierra, no pasa el aire y el líquido circula por esa abertura que se ha producido. Entonces, ahora espero que te des cuenta por qué razón cuando tú tomas un líquido no respiras. Y sobre todo, si tienes esto, glu, 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 glu. Después, claro, te estás ahogando, no respiras porque estás pasando, ¿no? Con una sensación enorme de gusto, ¿no? La bebida que estás tomando. Imagínate. Pero no solamente eso. Mira esto. A ver, pollito a la brasa, papita frita, sanguchito. ¿Qué más ahora después de la cuarentena? Chifa, cevichito. Todo de libre por si acaso, ¿no? Porque vaya a seguir a consumir sin las medidas de seguridad necesarias. Mira, con los dientes están en funcionamiento, mastican los alimentos y pasa nuevamente por el tracto digestivo superior. Qué interesante, ¿no? O sea, existen cámaras de rayos X para ver ese tipo de movimiento. Pero te voy a mostrar una cosa bien curiosa que me gustó mucho encontrarlo por internet. ¿Qué es eso? Sí, muy bien, una mano. Pero esa mano tiene un problema. Mira los huesos. Mira esos huesos. ¿Están gruesitos o están delgaditos?
Muy bien, están delgaditos. Si tú recuerdas voy a retrocederlo, ¿sí? Si tú recuerdas, por ejemplo, cómo era la mano acá, mira cómo son los huesos, robustitos, ¿sí o no? Bastante, digamos, consistentes. Pero mira la imagen. Epa, ahí está. Mira acá ese huesito, pero demasiado delgadito. Muy bien. Esto es una mano con artrosis. Es una mano con artrosis. Pero ¿saben lo más interesante? Esa es la primera radiografía en el Perú. Si esto, por ejemplo, fue descubierto por Roentgen en 1895, en 1896 ya había una máquina de rayos X en el Perú. Ya que no adivinas de quién es esa mano. Esa mano es la de Ricardo Palma Soriano. Sí, el famoso tradicionalista, ¿no? El que escribió las famosas tradiciones peruanas, ¿no? Se invitó al presidente Pierola, a este caso también a Ricardo Palma, como el director de la Biblioteca Nacional, y se dio la oportunidad de tomarle una radiografía de su mano. Y ahí, como te das cuenta, ¿no? Sus huesitos estaban bastante delgaditos, tenía pues 65 años en esa época, y ya estaba siendo quejado por la artrosis. La verdad que me quedé sorprendido al encontrar esto, ¿no? En la internet. Por eso, chicos, si tú buscas con cuidado, puedes encontrar cosas fantásticas en internet. No solamente Dota, ya, no solamente ¿cómo se llama? Fortnite y qué sé yo. A ver, veamos este señor. El señor tiene tanto serio ahí. Él es el famoso Henry Becquerel. Becquerel quiso reproducir los rayos X de Roentgen, pero sin necesidad de usar un aparato que consuma una alta cantidad de corriente eléctrica. Se dio cuenta que algunos minerales, como el que está acá, es una foto del mineral llamado Splenda, ¿no? Eso está en el Museo de la Radioactividad en París, porque es la misma muestra que permitió descubrir el fenómeno radioactivo. Pero para poder activar a esta sustancia, Becquerel todos los días lo calentaba al sol. Pero un día se olvidó, no había sol, lo dejó ahí, se fue a su casa, después llegó 4 días después y dijo, uy, hizo el experimento, no se acordaba pues, así que por las dudas, ¿no? La placa fotográfica que había usado la reveló y mira, se dio la sorpresa de esto, que esa muestra de Pechblenda, que es el nombre similar de uranio, Pechblenda o Pechblenda, emitía radiación sin necesidad de ser calentada por el sol. Entonces, esto fue una cosa que le motivó a la curiosidad al señor Becquerel y trató de explicar qué pasaba. Así que lo que ahora sabemos es que dentro de esa roca hay átomos de uranio. Y esos átomos de uranio se desintegran, se rompen y originan nuevos elementos químicos. Este descubrimiento fue comunicado a una pareja de esposos llamado Pierre y Marie Curie. Ellos estudiaron el fenómeno tanto a nivel químico como físico y se dieron cuenta de lo siguiente, que había un elemento que emitía radiación, inclusive que era más poderoso que el uranio. Y como estaba emitiendo esa radiación o esos rayos, al fenómeno le denominaron radioactividad. A este fenómeno le dijeron radioactividad. ¿Ok? Ahí está, fíjate esa foto. El señor Pierre Curie y la señora Marie Curie. Los esposos Curie. Ellos reciben la información del descubrimiento de Becquerel y, como te estaba comentando, comenzaron a analizarlo químicamente, sobre todo Marie Curie, que era química. Así que al final se dieron cuenta que el elemento que producía esa impresión en la placa fotográfica era el polonio. Bueno, le pusieron el nombre de polonio. ¿Y por qué le bautizaron como polonio ese elemento? Porque la señorita Marja Sklodowska, que era su verdadero nombre, era de Polonia. Posteriormente, Marie Curie se da cuenta de que hay una fuente más fuerte que la del polonio y comienza a separarlo, comienza a aislarlo. Y al final el resultado que obtiene es el descubrimiento del elemento radio. Por esa razón, la señora Marie Curie es una de las pocas personas que ha ganado 2 Nobel, ¿no? En 2 campos distintos. Ganó el premio Nobel de Física conjuntamente con su esposo y Becquerel por el descubrimiento de la radioactividad y luego ganó el Nobel de Química por el descubrimiento del elemento radio. ¿Ok? Ahora, fíjate, este señor, el señor Joseph John Thomson.
Le tomaron la foto solamente tocando esa cosita porque querían que la imagen, ¿no?, reflejase todo el aparato, todos los equipos de laboratorio que usaban en esa época en el Cavendish Laboratory. Estamos en el año de 1897. ¿Te acuerdas que los rayos catódicos viajaban en línea recta? Si le colocabas un campo eléctrico, se desviaba hacia abajo, y si le colocabas un imán, se iba hacia arriba, hacia abajo. Lo que Thomson hizo fue, ¿qué pasaría si yo varío, altero el campo eléctrico y el campo magnético de forma simultánea? Lo que voy a tratar de hacer es que ese rayo catódico viaje en línea recta. Y así que cuando hizo esa variación de los rayos catódicos, se dio cuenta que había una relación entre la carga y la masa. Había una relación entre la carga y la masa. ¿Ok? Y se dio cuenta que era una relación muy pequeñita. Entonces, como ningún elemento coincidía con esa relación carga-masa, Thomson dijo que en este caso era una partícula que estaba incrustada dentro del átomo, ¿no?, y de carga negativa. Pero, y en ese caso, ¿dónde están las cargas positivas? Las cargas positivas conforman la esfera del átomo. O sea, el átomo es una esfera cargada positivamente, donde las cargas negativas estaban incrustadas en esa masa, a semejanza de las pasas en un budín, el famoso plum cake. Esta es la razón por la cual a este modelo atómico de Thomson se le conoce también con el nombre del modelo del budín de pasas. Ahora, lo bonito de la animación es que, fíjate, se compara bastante a como un panetón. ¿Sí o no? Fíjate, en el panetón toda la masa de harina es sólida y dentro de esa masa están incrustadas las pasitas, la fruta confitada, etcétera, etcétera. Entonces, ahí te das cuenta que nos está describiendo cómo es el comportamiento experimental de la materia. ¿Ok? A ese famoso modelo de Thomson se le conoce con el nombre del budín de pasas y no te olvides, mediante el experimento de los rayos catódicos, él descubre al electrón. ¿Ok? Me gustó esa foto porque estaba a colores. La mayoría de fotos, obviamente, de esas antiguas, es en blanco y negro, como has podido observar, pero ahí está con esa mirada, con quien dice que no dice nada. Carl Ernst Max Planck, Koch, es el nombre completo del señor Max Planck. Max Planck en 1900, el 14 de diciembre de 1900, propone una teoría que prácticamente revoluciona todo el concepto de la ciencia. Desde la época de Newton decían que la energía se propaga de manera indefinida, pero Planck dice no, la materia, sobre todo la energía, se propaga en paquetes de energía, se dispersa de manera discontinua. Y esos paquetes de energía se le conoce con el nombre de cuantos o fotones. Entonces, cuando Planck propone esto, dice que la energía, al ser discontinua, es un múltiplo entero de una famosa constante, la llamada constante de Planck. ¿Dónde se aplica esto de la teoría cuántica de Planck? Por ejemplo, en este gráfico que nos está mostrando lo que es una radiación electromagnética. Creo que alguna vez expliqué cómo funcionaba el microondas, ¿sí o no? Entonces, el microondas va a emitir también una energía cuantificada para que pueda mover a las moléculas de agua y ese movimiento generar energía cinética y esa energía cinética asociada a la temperatura del sistema. Y no es una cantidad cualquiera. Por eso muchas personas dicen, ¿no? El microondas es dañino, produce radiación que malogra la piel, que esto que el otro. En realidad, cuando se calienta, el microondas debe hacerse en objetos de vidrio, porque el plástico sí puede producir objetos o sustancias indeseables, pero ya existen ahora plásticos que no son afectados por el campo eléctrico y magnético que produce el microondas. Así que esta cuantificación de energía permitió explicar fenómenos como, por ejemplo, la transmisión de las señales de radio, después la señal de televisión, ahora se aplica bastante la comunicación por celular. Entonces, el aporte de Planck fue muy importante al desarrollo de la ciencia. Pero más aún, la teoría de Planck fue aplicado por este señor en 1905. ¿Sí lo conocen? ¿Quién es él? Vamos, chicos. Más famoso que Bon Jovi.
más famoso que Michael Jackson, el tío Albert Einstein. Einstein en 1905 propone, ¿no?, que la energía y la masa están interrelacionadas mediante la famosísima ecuación E igual a mc cuadrado. Muy bien. Justamente esa ecuación E igual a mc cuadrado se utiliza ¿para qué? Para producir la energía nuclear, la energía que liberan los átomos y que ésta puede ser, digamos, procesada adecuadamente y generar una energía, ¿no?, o grandes cantidades de energía. Ahí está la famosa planta nuclear Springfield. Pero también, ¿no?, la parte negativa de la ecuación de Einstein fue que se utilizó para determinar la potencia o la realización de la bomba atómica. Recuerda que las primeras bombas atómicas fueron lanzadas en el año de 1945. Einstein sufrió mucho por haber, digamos, haber sido parte, ¿no?, de esta utilización bélica de esta cantidad de energía, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? Miren esa foto, el señor Ernest Rutherford. Él fue uno de los científicos que quizás aportó muchísimo al desarrollo de la estructura atómica. Él, por ejemplo, cuando se estudia las sustancias emitidas por las partículas radiactivas, identifica que son alfa, beta, ¿no? Sí, determina su naturaleza eléctrica, pero sobre todo también él descubre el núcleo del átomo, descubre el protón y plantea un modelo atómico. En el año de 1909, ¿no?, Rutherford descubre lo que es el núcleo atómico y propone esta imagen, o mejor dicho, este modelo del átomo. Si Thomson decía que el átomo era una esfera maciza, donde los electrones estaban incrustados como las pasas en un budín, Thomson dice, Rutherford, perdón, dice no. En realidad, la parte positiva es una parte muy pequeñita en el átomo, pero los electrones están girando alrededor de ese núcleo como si fuesen los planetas alrededor del Sol. Esa es la razón por la cual a este modelo atómico se le conoce como el modelo del sistema solar en miniatura. ¿Okay? Se le conoce con el nombre del modelo del sistema solar en miniatura. Es el famoso modelo atómico de Ernest Rutherford, 1909. Pero este señor, Niels Bohr, en 1913, plantea de que en realidad el átomo no es como había escrito Rutherford. El átomo más bien indica que los electrones están moviéndose alrededor del núcleo, en tanto en órbitas circulares como en órbitas elípticas. Ahí está, fíjate. Entonces, quizás esa es la idea que muchas personas tienen acerca del átomo. Más adelante vamos a descubrir que en realidad no es así. Solo son como una especie de nubes, como sombras, ¿no?, en las cuales nos indican que los electrones están en movimiento. Entonces, este es el famoso modelo atómico de Bohr. Los electrones se vayan girando, ¿no?, en órbitas circulares y elípticas alrededor del núcleo con energías cuantificadas. Cuando yo menciono ese detalle de energías cuantificadas y distancias cuantificadas, es porque Bohr hace uso de la teoría de Planck. Entonces, él también encuentra que en el átomo no es cualquier cantidad de energía la que participa, va a participar energías definidas, energías cuantificadas, ¿ok? Por eso también a este tipo de modelo se llama el modelo cuántico, ¿no? Todo está cuantificado. A ver, veamos este señor, todo serio, tiene una participación muy importante dentro de la estructura, el descubrimiento de la estructura atómica, es el señor James Chadwick. Chadwick hace una reacción nuclear, ¿no? Y ya estaba trabajando con las reacciones nucleares y se da cuenta que hay una partícula muy pesada pero que no tiene carga. Entonces, a esa partícula muy pesada y sin carga le denominó neutrón. ¿Está bien? Posteriormente, los científicos han encontrado, pues, de que los protones y neutrones tienen otras partículas en su interior, ¿no?, que son los llamados quarks. Pero eso ya no vamos a estudiarlo, vamos a ver más adelante. El detalle clave está en que todos estos científicos en ese lapso de tiempo han aportado muchísimo a lo que es la comprensión
de la naturaleza de la materia, de qué están hechas las cosas. Y en este caso ya sabemos que son los átomos. Por lo tanto, para poder resumir toda la información de casi 2500 años, vamos a tener que explicar esto. Los átomos, fundamentalmente, ¿qué tienen como componentes? Tienen protones, neutrones y electrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga y los electrones tienen carga negativa. Ahora, respecto a la masa, como te puedes dar cuenta, los protones y los neutrones son partículas de mayor masa, mientras que los electrones tienen una masa muy pequeñita. Eso quiere decir que son bastante ligeros. Son bastante ligeros. Muy bien. ¿Qué más? Ahora sí, trabajemos juntos. Las preguntas que tenemos que desarrollar. A ver, fíjense. Aquí dice en el esquema, hay una flechita, parece que no se ve muy bien, se nota tic, tic, tic de energía, sea reducción, corrosión, emisión, oxidación, absorción. A ver, esto corresponde al denominado modelo atómico de Bohr. Bohr dice, por ejemplo, que los niveles de energía tienen energías cuantificadas, tienen valores definidos de energía. Entonces, como cada nivel tiene digamos, una cantidad de energía definida, si quiero pasar de abajo hacia arriba, tengo que absorber energía, porque mientras más me alejo del núcleo, aumenta la energía. Pero si quiero pasar de un nivel superior a un nivel inferior, el sistema tiene que eliminar energía. Y si elimina energía, decimos que esto es una emisión. Y si va de abajo hacia arriba, es una absorción. Pero mira la flechita. La cabeza de flecha o sajita, ¿a dónde está apuntando? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Claro, hacia arriba, de 2 a 3. Por lo tanto, si es de 2 a 3, se está produciendo una absorción de energía. Y con ello la respuesta, ¿cuál sería? La E. Muy bien. Esta pregunta también nos obliga a pensar un poquito más. Descubrió el núcleo atómico. A ver, ¿Thomson descubrió el núcleo atómico? No. Thomson descubre el electrón. De Broglie, aunque no hemos mencionado a De Broglie, permíteme decirte que De Broglie plantea lo que se denomina la dualidad onda-partícula, que cuando un electrón se desplaza, asociado a su desplazamiento como partícula, se comporta como una onda electromagnética. ¿Sí? Así que por eso vamos a mencionar nada más que De Broglie plantea la dualidad onda-partícula. En cambio, Rutherford, ¿qué es lo que hace? Te lo comenté hace unos segunditos. ¿Qué hace Rutherford? Descubre el núcleo atómico. Mientras que Dalton, ¿qué es lo que plantea? Que el átomo es indivisible. Y Bohr, ¿qué es lo que plantea? Que el átomo tiene niveles de energía cuantificados. ¿Ok? Entonces, con eso, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es la C. ¿De acuerdo? Sigamos, sigamos, sigamos. En 1904, J.J. Thomson propone el modelo atómico conocido como sopa de fideos, budín de electrones, budín de pastas, sistema planetario, modelo actual. Vamos, tú sabes la respuesta. Thomson, budín de pasas. Muy bien. ¿En qué consiste el modelo del budín de pasas? Que el átomo es una esfera cargada positivamente y los electrones están incrustados en esa masa como las pasas en un budín. ¿Ok? Clarísimo. Mira la siguiente pregunta. Dice, el modelo atómico que se asemeja a un sistema planetario es el de Thomson. No, ahí lo tienes, pues. ¿No? Budín de pasas. Bohr, no, porque Bohr dice que es un sistema energético donde los electrones se mueven en todos lados. Pierre Curie, no, Pierre Curie se murió antes de plantear cualquier cosa, por si acaso, ¿no? Y es una cosa triste porque el chico estaba caminando todo distraído, pasa un carruaje y pues lo empuja y lo mata, ¿no? Además, recuerda que un carruaje antiguamente estaba tirado por caballos. Piña, pues el pobre Pierre Curie se tropieza, va al suelo y como no se dio cuenta el cochero, sigue avanzando y la rueda trasera del carro, pues, ¿no? Le golpeó malamente la cabeza y el señor falleció. ¿Quién es el modelo que se asemeja a un sistema planetario? El señor Rutherford, pues, chicos. Ernst Rutherford. Ahí está. Un sistema solar en miniatura. ¿De acuerdo? Siguiente.
Esto es súper fácil. Los son partículas con carga negativa. Respuesta. Tú mismo eres. A la 1, a las 2, a las 3. Electrones. Muy bien. Ahora acá dice, los son partículas con carga positiva y se encuentran en el... Ya, facilito. ¿Qué partículas tienen carga positiva en el átomo? Los protones. ¿Y dónde están los protones? En el núcleo. ¿Listo? Eso es todo. ¿Está bien, chicos? A veces hay que pensar así, rápido, las preguntas. No es para que demorarse demasiado. Ahí dice la pregunta número 7. El modelo D se asemeja al sistema planetario solar. Ya, ¿me puede dar respuesta? Tú mismo eres. Rutherford. Muy bien. En el modelo de Rutherford, los electrones giran alrededor del... ¿Cómo que del Sol? Alrededor del núcleo atómico. Muy bien. ¿Quién descubrió los rayos catódicos, jóvenes? Vamos. ¿Quién descubrió los rayos catódicos? William Crookes. ¿Quiénes descubrieron el polonio y el radio? Los esposos Curie. ¿Ya, chicos? Entonces, como se pueden dar cuenta, eso no es muy difícil. Hay que sí recordar bastantes nombres, pero el detalle está que tú te aprendas fundamentalmente el hecho más importante, el hecho más saltante de cada cosa. Es lo que he tratado de explicarte en todos estos minutos que estamos juntos en esta clase. Tienes que reconocer cuáles son los puntos más importantes de cada teoría para poder responder con tranquilidad y seguridad. No te olvides, ya sabes que en esos tiempos de cuarentena que ha sido ampliada, es necesario que cada vez tengamos más precauciones. Hay que lavarse las manos con frecuencia, estar con las mascarillas, limpiar las superficies, las barandas, todo esto, porque también es importante mantener las reglas de aislamiento social. No se olviden, chicos. Claro, de esa salimos todos, pero también participamos activamente en guardar el comportamiento necesario para evitar los contagios. Bien, chicos, muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.